Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y mi hermano Frank de la Mota me acompaña en esta hora que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. En esta hora, Señor Eterno, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros. Agradecemos, Señor, la oportunidad que usted nos da, Señor, de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Le mandamos, Señor, también un saludo y también una bendición de parte suya a todos los amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Oramos en el nombre bendito de Jesús que intercede por nosotros, Señor, en el lugar santísimo. Amén. Amén. Agradecidos estamos una vez más, amigos radioyentes, porque el Señor nos da la oportunidad y el privilegio de presentar su palabra y así entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Esperamos de que estos mensajes estén siendo de gran edificación para cada uno de ustedes. Vamos a continuar estudiando esa extraordinaria profecía contenida en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar de lleno a ese estudio tan importante, como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, en estos minutos de salud vamos a hablar de un tema que vamos a empezar la parte número 1, que es la obesidad y el sobrepeso. Un tema muy importante. Y un problema muy común hoy en día, tanto en los adolescentes como en los adultos. Y hermano John, sin duda alguna, nuestro Creador se interesa por nuestra salud, porque hemos leído un versículo siempre en los minutos de salud, que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchas personas, hermano Frank, no piensan antes de comer o antes de sentarse a la mesa o antes de llevarse un bocado de comida a sus bocas. No piensan en este principio bíblico tan importante contenido ahí en 1 Corintios 10:31. Y uno de los resultados es la obesidad o el sobrepeso. Así mismo es. Pero hacemos una pregunta, hermano Frank. ¿Qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es el exceso de grasa corporal que frecuentemente afecta a la salud en forma significativa. El exceso de grasa en el organismo genera sobrepeso. Esto es cuando el peso excede al peso promedio normal para determinada talla, edad y sexo. Tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo hay millones de personas que tienen sobrepeso o son obesas. Tener sobrepeso o ser obeso conlleva al riesgo de presentar muchos problemas de salud, si ustedes no lo sabían. Cuanta más grasa corporal y más peso tenga la persona, más probabilidades tendrá de sufrir los siguientes problemas de salud. ¿Cuáles serían algunos de esos problemas de salud, hermano Frank, que podríamos compartir con nuestra querida radioaudiencia en cuanto a las personas que son obesas o que tienen sobrepeso? Problemas muy comunes hoy en día: la enfermedad de las arterias coronarias, presión alta, diabetes tipo 2, cálculos en las vesículas, problemas respiratorios y ciertos tipos de cáncer también. O sea, todo es como producto de la obesidad, todas estas enfermedades que acabamos de mencionar. Por eso es que la sociedad moderna está enferma prácticamente. ¿Cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad? Bueno, a esa pregunta, sabemos que la mayoría de las personas, hermano John, el sobrepeso y la obesidad se producen por falta de balance energético. Esto es muy importante, hermano John. No solamente comer y comer y comer y no buscar un balance. Para que haya ese balance energético, la energía que se ingiere en los alimentos debe ser igual a la que se gasta. Muy importante, me imagino que tiene que ver con el ejercicio y lo demás cosas, hermano John. Así es, muchos estadounidenses no se mantienen físicamente activos, ese es el problema, como usted acaba de mencionar. Una razón por lo que esto sucede es que muchas personas pasan horas frente al televisor y la computadora trabajando, haciendo tareas escolares y como pasatiempo. De hecho, pasar más de 2 horas diarias viendo televisión con regularidad
se ha asociado con el sobrepeso y la obesidad. Hermano Fran, me llama mucho la atención porque las personas cuando están viendo televisión, independientemente de la programación que estén viendo, hay un bombardeo constante de los comerciales de televisión que el 80% de ellos son comida. Y entonces eso hace un efecto tal vez en el cerebro de la persona que está viendo televisión. La persona solamente piensa correr para la cocina de una vez. Exacto, o ordenar una pizza o salir corriendo para el restaurante. En fin, ¿por qué? Porque eso es lo que es el mensaje que está transmitiendo el programa de televisión. Y entre otras razones de no mantenerse activo están las siguientes. La gente usa el auto para ir de un lado a otro en vez de caminar. También usa el elevador, hermano yo, en vez de coger las escaleras. Exacto. La tecnología y las comodidades modernas han disminuido las exigencias físicas en el trabajo y la casa. También ha influido la falta de clases de educación física para los niños en las escuelas. Algo que un tiempo atrás era como una clase obligatoria y era bien saludable para uno. Así mismo es, cuando yo era joven, cuando estaba niño en la escuela, eso era una clase que estaba en el currículum, eso no podía faltar, la clase de educación física. En fin, hermano Fran, vamos a seguir abundando en cuanto a este tema tan importante que está trayendo tantas enfermedades y tantos problemas en la sociedad moderna como es la obesidad y el sobrepeso y cómo poder combatirla. Eso es lo más importante, de eso vamos a estar hablando en nuestros próximos programas. No es necesario, hermano Fran, como muchas personas hoy están haciendo, a someterse a dietas rigurosas y esclavizantes, ¿verdad? Para bajar de peso. O cirugías. O tal vez cirugías que están poniendo en riesgo o en peligro sus vidas, hermano Frank. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Amigos oyentes, esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, vamos a entrar lo que es al tema para hoy, titulado La imagen de la bestia, parte número 1. Exhortamos, amigos oyentes, que tomen notas de los versículos que vamos a dar, que son muy importantes para entender y repasar este tema. Esto es una manera de continuación, hermano Frank, de la profecía bíblica contenida en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que es un capítulo extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo los dos grandes poderes que van a jugar un papel importantísimo en los desarrollos proféticos del tiempo del fin. Y recordemos que hemos identificado a dos bestias ya en el programa pasado en Apocalipsis capítulo 13, hermano John. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 nos dice: y ejerce toda la autoridad, o sea, Estados Unidos, de la primera bestia, que es Roma papal, en presencia de ella, y hace que la tierra, o sea, los ciudadanos de Estados Unidos y los moradores de ella, adoren a la primera bestia, o sea, a Roma, cuya herida mortal fue sanada, según Apocalipsis 13:12. Esto es increíble, hermano Frank, y muy pronto esto va a tomar lugar en este país de Norteamérica. Vamos a empezar a hacer preguntas, como siempre lo hacemos, y contestándola a la luz de la palabra del Señor, por supuesto. ¿Qué principio bíblico debemos tener siempre presente, amigos radioyentes? Hay un principio bíblico que no falla, porque es la palabra del Señor. Se encuentra encerrado en Eclesiastés el capítulo 1 y el versículo 9, que nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, hermano Frank, que el versículo que acabamos de citar de Apocalipsis 13:12 nos muestra varios puntos que tenemos que analizar. O sea, va a haber vamos a decir, la historia se va a repetir en el tiempo del fin. Eso es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Punto número 1, hermano John. Los Estados Unidos de Norteamérica llegan a ejercer toda la autoridad de Roma papal y lo hacen en su presencia. Recuerde que la primera bestia, es decir, Roma papal, había recibido su autoridad del dragón, es decir, del poder de Roma pagana, como lo estudiamos en los programas y temas anteriores de la serie Apocalipsis 13. Ahora, el versículo nos describe que los Estados Unidos de Norteamérica llegarán a ejercer esa misma autoridad, lo que significa que Satanás comenzará a tomar control también de los Estados Unidos de Norteamérica mediante Roma papal. Esto parece algo imposible de cumplirse, hermano John, pero son profecías. Así mismo es. El punto número 2, además dice que los Estados Unidos de Norteamérica harán que los moradores de la tierra, ya usted lo leyó en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hermano Frank,
Esto viene muy pronto, está a la vuelta de la esquina. Es decir, a Roma papal en su segunda fase tras su recuperación de su herida mortal infligida en 1798, que de eso también dedicamos un programa completo de cómo esa herida prácticamente ya ha sido sanada. Vamos a poner un audio más adelante y vamos a ver cuál va a ser la cúspide de ese saneamiento de esa herida mortal. Esto nos confirma, hermano Frank, que la primera bestia es un sistema religioso, ya que obtiene adoración o recibe adoración. Recuerden además, amigos radioyentes, a Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 8, donde ya vimos que el sistema papal recibió adoración durante los 42 meses de su soberanía o su supremacía papal en Europa como sistema religioso, desde el año 538 al año 1798, de acuerdo a Apocalipsis 13:5. O sea, esos 42 meses son tiempo profético que equivale a 1260 años de supremacía papal en Europa. También el versículo, o sea, Apocalipsis 13:12, nos muestra que los Estados Unidos de Norteamérica llegarán a estar en íntima relación, alianza de unidad con Roma papal, tras sufrir su transformación de cordero a dragón. Pues ejerce toda la autoridad papal en su presencia y hace que los moradores de la tierra adoren al papado. Y eso lo vimos en la última visita papal del Papa Francisco aquí en Norteamérica, hermano Frank. Yo creo que las personas que estaban viendo esas imágenes a través de la televisión o los diferentes medios de comunicación de este país pudieron darse cuenta de que este país está honrando prácticamente ya a este sistema papal, a la bestia que sube del mar con siete cabezas y 10 cuernos. En los programas pasados ya vimos que a medida que estas dos potencias ya se han aislado y unido, lo pudimos ver eso, hermano John. Aliado, exacto. Sí. Esa relación irá profundizándose aún más, como lo veremos en este y los siguientes programas. Vamos a ver con detalle ese asunto. Así es. El punto número 4 de esto que nosotros estamos hablando es que el versículo que acabamos de leer de Apocalipsis 13:12 además ya nos insinúa lo que significa el cambio de actitud de cordero a dragón que sufre la nación de los Estados Unidos, que también eso estuvimos hablando en programas anteriores, pues desafortunadamente pierde la libertad religiosa y se vuelve intolerante, incluso dictatorial y tiránico en cuestiones de fe, imponiendo la autoridad papal, pues hace que la tierra y los moradores de ella, o sea, los ciudadanos de este país de Norteamérica, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada de acuerdo a Apocalipsis 13:12, que lo acabamos de leer. Punto número 5. Vimos también en el programa pasado, hermano John, que en el contexto de Apocalipsis 13, la tierra no se refiere tan solo en un sentido amplio al mundo entero, sino a esta nación, como dijimos. Más específicamente, exacto, ¿verdad? A los Estados Unidos de Norteamérica, como la bestia que sube de la tierra. Y los moradores de ella se refieren principalmente a los habitantes de esta gran nación, aunque en un sentido más amplio los habitantes del mundo entero, que también sentirán los efectos de la alianza de estas dos potencias, pues sus actitudes tendrán implicaciones internacionales a nivel global, como veremos más adelante. Así mismo es. De paso se ha dicho, punto número 6, que el término adorar, empleado por el versículo 12 de Apocalipsis 13, viene del griego kuneo, que significa rendir homenaje y o postrarse ante alguien. Interesante, hermano Frank, eso es lo que están haciendo prácticamente todos los líderes religiosos mundiales. No católicos. Exacto, líderes religiosos y no religiosos a nivel mundial. Esa misma palabra ha sido utilizada en Daniel 3, 4 y 5 en relación a la imposición de la adoración de la imagen de oro en Babilonia levantada por el rey Nabucodonosor. Entonces, hermano John, la única conclusión que se puede sacar es que una nación llamada protestante va a ejercer el poder perseguidor del papado. La adoración debe significar que la gente se someten a la autoridad y el decreto de las personas a quienes tributan homenaje. Esto parece descabellado e imposible, como dijimos al principio, pero las escrituras se ha de cumplir al pie de la letra. Recordemos esa palabra de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35, que dice: el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán, hermano John. Si el Señor Jesús dijo que esto va a pasar, esperemos que eso va a pasar. Así mismo es, por eso es que tenemos que estar atentos, como leíamos en temas anteriores, a esa segura palabra profética, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso todo esto que está sucediendo últimamente, hermano Frank, estos movimientos entre estos dos poderes específicamente, que son los que habla la Biblia en el tiempo del fin, que van a jugar un papel muy importante en el cumplimiento profético, es que tenemos que estar viendo el desarrollo de lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué es lo que fue, hermano Frank? Porque decíamos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió en el antaño, hermano Frank? Específicamente en Babilonia. Bueno, según Daniel capítulo 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro, cuya altura era de 70 codos y sus anchuras 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. O sea que ahí estamos hablando de una imagen, a igual que habla Apocalipsis capítulo 13, que va a venir muy pronto la imagen, que se va a levantar la imagen de la bestia en este país. ¿Qué es lo que fue? Dice el profeta o dice el sabio Salomón, lo mismo que será. Así que vemos que Nabucodonosor levanta una imagen de oro allí en el campo de Dura. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 3, versículo 3, porque la Biblia nos dice qué sucedió después de que el rey Nabucodonosor mandó levantar esta majestuosa estatua de oro. Dice Daniel 3:3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores, o sea, las autoridades civiles, hermano Frank, de las provincias a la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. Y Daniel capítulo 3, versículo 7 nos dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es interesante, hermano Frank, porque hay un versículo que también no podemos dejar pasar por alto en Daniel allí mismo, el capítulo 3, pero los versículos 4 y 5 que nos dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, o sea, todos los países estaban allí reunidos, allí representados en aquel entonces, hermano Frank. Hermano Frank, podemos decir que como había como un asunto de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Que eso es lo que se habla hoy en día. La unión de todos los poderes. Y que tiene que ver con la adoración. Así es. Y dice el versículo 5 de Daniel 3, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. En otras palabras, hermano Frank, ¿qué es lo que fue? Todo giró en torno a la adoración. Estaban todos los representantes de todos los países del mundo en aquel entonces conocido. Hermano Frank. Organizando como un orden mundial, ¿no? Así mismo es. ¿Y qué es lo que será? Un nuevo orden mundial, ¿sí o no? Vamos a ver un vídeo o a escuchar un audio, hermano Frank, diríamos, acerca de cómo está trabajando Satanás y cómo los países del mundo, junto con Roma Papal, a través de un reportero que vamos a escuchar a continuación, está hablando en cuanto a los progresos del nuevo orden mundial y quién está detrás de todo eso. Vamos a escuchar, por favor. Dice, como afirmaba Benedicto XVI, en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, y ahí viene, comillas, lo que transcribe de Benedicto XVI, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, San Juan 23, es decir,
el Papa Francisco toma textualmente este párrafo de la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritatis, y lo hace suyo, lo asimila como propio, lo propone en este acto como propio, lo toma textualmente, no lo corrige. Y esto fue pronunciado, por eso habla de mi predecesor, es decir, habla de Juan 23, porque así se expresa Juan 23 en el texto original de la encíclica Caritas in Veritatis. Este es el problema. Acá está proponiendo la erección de un gobierno mundial, sin disimulo, sin anestesia, sin rodeos. Es clarísimo lo que dice el Papa. Claro, alguno me dirá, pero no, eso no lo dice el Papa Francisco. Él toma lo que dice el Papa Benedicto. Sí, él toma lo que dice el Papa Benedicto. Él lo hace propio, él lo hace suyo, él lo encarna al no hacer ninguna corrección ni ninguna aclaración. Él encarna eso, él asume eso. La responsabilidad ya no es de Benedicto XVI, la responsabilidad es del Papa Francisco. Él propone eso, él hace suyo esa propuesta. En esta perspectiva, sigue el Papa Francisco, la diplomacia adquiere una importancia inédita en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan afectando a todos. Es decir, para que los problemas comunes que afectan a todos en la Tierra no sigan agravándose, es imperioso la instauración de un gobierno mundial, tal cual lo propone el Papa Francisco, asumiendo como propio lo que dijo en su momento, hace unos años, Benedicto XVI, y que era también la tesis de este trabajo de la Comisión de Justicia y Paz, o el Dicasterio de Justicia y Paz. Obviamente, en la página está la llamada 129, donde está la cita bibliográfica donde se extrajo esa afirmación que el Papa Francisco toma de Benedicto XVI, y no me voy a cansar de repetir, pero que es suya, porque la hace suya, porque no la modifica, no la aclara, no la amplía, no la limita. Entonces, acá está el quid de la cuestión. Este es el centro de la encíclica. Si no hay esta autoridad, si no se instaura esta autoridad para regular, como él llama, todo lo que atañe a los bienes comunes globales, no se puede hacer nada. Todo es un lindo palabrerío, lindas expresiones de deseo, un diagnóstico ajustado en algunos casos a la realidad que estamos viviendo. Pero señores, esto, digamos, requiere, para que se ponga en práctica, nada más y nada menos que la instauración de un gobierno mundial. Un gobierno mundial que debe a su vez estar por sobre los gobiernos nacionales, para lo cual ese gobierno mundial debe asumir la soberanía de esos gobiernos nacionales subordinados, porque el que va a ostentar la capacidad de fuerza y de poder es ese gobierno mundial, no los países subordinados o sometidos a ese gobierno mundial. Vuelvo a repetir para que no queden dudas
y según sean las opiniones que después observe en YouTube, veremos si esto lo ampliamos o no, pero esto es vital. Esta es la clave de la encíclica está acá. ¿Cómo hacerlo? A través de un gobierno mundial. Hermano Frank, es evidente que personas que tal vez desconocen las Sagradas Escrituras y desconocen tal vez lo que nosotros estamos viendo acá y estudiando a través de esta profecía bíblica, es evidente de que el tiempo del fin está cerca. Para comprender lo que constituiría una imagen de la bestia papal, debemos obtener primero alguna idea definida de lo que constituye el papado mismo. El papado era una iglesia investida del poder civil, un cuerpo eclesiástico que tenía autoridad para castigar a todos los disidentes en la confiscación de sus bienes, el encarcelamiento, la tortura y la muerte. ¿Qué sería una imagen de la bestia entonces, amigos radioyentes? Sería otra organización eclesiástica investida del poder civil, o sea, del gobierno. Otra unión de la iglesia y el Estado para imponer por la ley los dogmas religiosos. Y eso se va a lograr, hermano Frank, amigos radioyentes, cuando se establezca el nuevo orden mundial. Y podemos ver, hermano Frank, que Roma va a la cabeza, como lo acaba de decir este reportero, a la cabeza del establecimiento y empujando para que esa agenda se logre a nivel mundial. Esto es increíble. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Es posible que un país cuyas bases fundamentales son la libertad civil y la libertad religiosa sea levantada una imagen de la bestia papal? Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 14. Al 14 vamos a leer estos versículos. Después vi otra bestia, o sea, Estados Unidos, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero. Las 2 bases en las que fue fundado este país, hermano John, libertad civil y libertad religiosa. Y sigue diciendo, pero hablaba como dragón, o sea que este país en el futuro seguiría la agenda del dragón Satanás. Así es. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, de Roma. Estados Unidos va a ejercer todo el poder del papado, hermano John. Y hace que la tierra y los moradores de ella, o sea, los habitantes de Estados Unidos, adoren a la primera bestia, o sea, a Roma, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Increíble. Tremendo cuadro, hermano John. Definitivamente las personas que nos están escuchando, yo no sé si están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. El primer presidente de esta gran nación, George Washington, hermano Frank, dijo las siguientes palabras contenidas en un archivo que lleva como título Anales del Congreso, el tomo 1, página 128, discurso de inauguración del presidente George Washington. Presten mucha atención, amigos radioyentes, lo que este hombre dijo. Ningún pueblo puede sentirse más obligado que el de los Estados Unidos a reconocer y adorar la mano invisible que dirige los asuntos de los hombres. Cada paso que haya dado hacia adelante para obtener el carácter de nación independiente parece haber sido distinguido por alguna muestra de actuación providencial. Hermano Fran, podemos darnos cuenta de que este país prácticamente ha desaparecido Dios de las mentes de los gobernantes de esta nación de Norteamérica. Ya Dios no existe en las mentes de los líderes de esta gran nación como lo existía en la mente de George Washington. Vamos a repetir el versículo otra vez, John, porque me llamó mucho la atención, que habla de señales, de milagros, que hace hasta descender fuego del cielo. O sea, cuando se una este poder civil con el poder religioso de este país de Norteamérica, y cuando esos dos poderes se unan, van a levantar una imagen en honor a Roma papal. Vamos a repetir los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 13. Escuchen bien, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermano John, esto es impresionante. Yo no sé si usted se ha visto algún día ver fuego bajando del cielo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido en presencia de la bestia, mandando
a los moradores de la tierra que hagan la imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Interesante esos versículos que usted acaba de mencionar, porque hay una palabra que se repite 2 veces en el versículo 13 de Apocalipsis 13, señales, y vuelve Juan, la repite en el versículo 14, señales. ¿Por qué? Porque muchas personas, la gran mayoría de las personas van a ser engañadas, hermano Frank, en el tiempo del fin, con las señales que se le va a permitir hacer a la imagen de la bestia. La palabra señales en griego es... O sea, esa palabra que aparece en esos textos que acabamos de citar es semión. Y semión significa señal, milagro, prodigio. De acuerdo a la concordancia Strong's, número 4592 y la página 76. Hermano Frank, los Estados Unidos de Norteamérica y en su contexto el protestantismo apóstata de esta nación, o sea, las iglesias que han apostatado de la verdad, realizarán grandes señales o milagros sobrenaturales. Desafortunadamente no son señales de parte de Dios, sino señales engañosas de parte de Satanás. Pues, dice la Biblia, que engaña a los moradores de la tierra con las señales. Entonces, hermano John, también podemos decir y agregar que Satanás también tiene cierto poder para realizar milagros, señales sobrenaturales y fenómenos. Así es. Pero hay un problema, que el enemigo de Dios lo utiliza con el propósito maligno de engañar a los hombres. Usted tiene algunos versículos que nos muestran ese asunto, hermano John, ¿no? Así es, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, hermano Fran, porque a veces creemos de que esto va a suceder solamente en el tiempo del fin. Esto viene sucediendo prácticamente desde que entró el pecado en este mundo. Y muchas personas creen que en una iglesia donde hay milagros, ahí está Dios. Así mismo es. Tenga mucho cuidado, amigo radio oyente, porque en esta hora nos vamos a dar cuenta de que Satanás también va a hacer milagros o está haciendo milagros. Dice el libro de Éxodo, el capítulo 7, versículos del 8 hasta el 12. Presten mucha atención, tomen nota de estos textos. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón. ¿Se acuerdan cuando Moisés y Aarón llegaron a Egipto? Cuando estaba el pueblo de Israel allí cautivo, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Faraón su vara delante de Faraón, y echó Aarón, diríamos, su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces, noten lo que sucedió, amigos radioyentes. Llamó también Faraón sabios y hechiceros, o sea, brujos, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. A la luz de estos versículos, hermano John, entonces podemos ver que el poder de Satanás manifestado por medio de los hechiceros de Egipto también hace hacer milagros y señales impresionantes. Así mismo es. Tenemos otro texto bíblico también, hermano Frank, contenido en Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 hasta el 5. Estos textos son muy importantes, los que vamos a leer a continuación. Repetimos, Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 5, que nos dicen, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, o sea, milagros, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, fíjese bien, hermano Frank, que la Biblia dice que se puede cumplir ese milagro o esa señal o ese prodigio. Y diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, ahí está hablando de la ley de Dios, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5 de Deuteronomio 13. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses,
y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué podemos agregar, hermano Fran, en cuanto a estos textos que hemos leído? Bueno, queda claro, claramente, hermano John, en estos textos acabamos de citar, de que nos da la clave para saber si un milagro o señal viene de Dios o no. En los textos que acabamos de leer, o usted acabó de leer, nos dice que el Señor, aunque el milagro se cumpla, o sea evidente ante los ojos de las personas, no necesariamente ese milagro o señal viene de parte de Dios. Así mismo es. O sea que para poder probar si un milagro o señal que se lleva a cabo en determinada iglesia viene de parte de Dios, el instrumento humano debe guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. Hermano Fran, antes de leer una cita que yo sé que usted lo tiene por ahí, me llamó mucho la atención porque en Deuteronomio 13 decía: cuando se levantara en medio de ti profeta y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o el prodigio, o sea, si el milagro es real, o sea, se ve que es una realidad o que se está llevando a cabo, pero el profeta le dice a la persona: vamos y adoremos a dioses ajenos que no conociste, podemos darnos cuenta, hermano Frank, que esa señal o ese milagro no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque este profeta, este ministro o este pastor, vamos a decirlo así en términos modernos, está llevando o conduciendo a ese miembro o a esa iglesia a violar algún principio de los mandamientos de la ley de Dios. Porque nosotros sabemos que hay un mandamiento, el mandamiento número 1, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el mandamiento número 2 dice que no te harás imagen o escultura de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni te postrarás ante ellas. Podemos darnos cuenta, hermano Fran, que para poder saber si en determinada iglesia a la cual las personas que nos están escuchando asisten, si en esa iglesia se está violando aunque sea un solo principio de los mandamientos de la ley de Dios, ese milagro o esos milagros que se llevan a cabo en esa iglesia no vienen de parte de Dios. Bueno, como dice Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley, al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no le ha amanecido. Como usted acaba de decir, podemos ver milagros en las iglesias del cristianismo hoy en día, hermano John. Pero si esa iglesia o iglesias no están honrando o guardando los mandamientos de Dios contenidos, especialmente en Éxodo capítulo 20, los milagros de allí que se realizan no vienen de parte de Dios, sino de Satanás, claramente. Así mismo es. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 hay otro cuadro, hermano Fran, porque esto está de moda hoy en las iglesias del cristianismo y eso es lo que a la gente le gusta ver. Se llenan las iglesias, hermano. Definitivamente. Mateo 7, 22 y 23 nos dicen: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos, hermano Fran? Dice que muchos, no dice pocos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahí está la palabra señal o milagros. Y entonces les declararé, fíjense bien, hermano Frank, que esto no va a ser una prueba contundente para probar de que allí se está manifestando la presencia de Dios en esa iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo les va a decir a esos milagreros o a esos ministros que hicieron muchos milagros: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. Muchos ministros, hermano Frank, o pastores se llenarán o se llevarán un chasco en el último día. ¿Por qué? Aunque aparentemente hacían milagros en nombre de Dios, sus milagros no tenían el sello de Dios, ya que siempre enseñaron a desobedecer la ley de Dios. Por lo tanto, hermano Frank, esos milagros no venían de parte de Dios, sino que venían de parte de Satanás. Como ya lo vimos en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, Satanás también hace señales, o va a hacer señales, o va a hacer milagros. Tenemos un libro, hermano John, en poder nuestro que se llama The Sign of the Time, las señales de los tiempos, y hay una cita bien interesante del 26 de febrero de 1885 que dice lo siguiente: estos pueden ser aparentemente seguidores de Cristo, hablando de los pastores que hacen milagros, pero han perdido de vista a su guía. Pueden decir Señor, Señor, pueden enseñar a los enfermos, señalar a los enfermos que han curados y otras obras maravillosas, y pretender que tienen más del Espíritu y el poder de Dios, que es el que ha manifestado por los que guardan la ley. Pero sus obras son hechas bajo la supervisión del enemigo de la justicia, hermano John. Lo primero que las personas nos preguntan es, y ustedes se lo han preguntado a este servidor que también les habla: en la iglesia a la cual ustedes asisten, ¿hacen milagros? ¿Sanan gente?
Y sigue diciendo la cita, cuyo propósito es engañar a las almas y tienen el propósito de apartar de la obediencia, la verdad y el deber. En el futuro cercano habrá aún más marcadas manifestaciones de este poder que obra milagros, pues de él se dice, hacen grandes señales de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta cita está mencionando Apocalipsis capítulo 3, hermano John. Definitivamente, en Mateo capítulo 24, hermano Frank, los versículos 11 y versículo 24, Cristo lo dijo categóricamente, y muchos falsos profetas, fíjese que dice que muchos, no dice pocos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La Biblia dice que Satanás es el gran engañador, hermano Fran, de acuerdo a Apocalipsis 12:9. Las iglesias hoy, actualmente, la gran mayoría de ellas están llenos de esos falsos profetas. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, ahí está, prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano Frank, es evidente que Satanás, a través de los diferentes cuerpos religiosos en las diferentes iglesias de Norteamérica, llevará a cabo un sinnúmero de hechos que se manifestará supuestamente el Espíritu de Dios, obrando milagros en las personas que allí asisten. Ya vimos por la Biblia, amigos radioyentes, que si en esa iglesia no se obedece la ley moral de Dios, o sea, sus 10 mandamientos, los milagros que allí se llevan a cabo no provienen de Dios, sino del archienemigo de las almas, de Satanás. ¿De parte de quién vendrán estos supuestos milagros que engañan a muchos, hermano John? O que engañarán a muchos en el tiempo del fin, o que están engañando a muchos hoy actualmente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 10, nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién? De Satanás, hermano John. Así es. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí están los milagros. Así es. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿No recibieron qué cosa, hermano Frank? El amor de la verdad para ser salvos. La Biblia dice que muchos serán engañados con los milagros que se hacen en sus respectivas iglesias porque no recibieron el amor de la verdad. Usted lo acaba de leer en el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hermano Frank, hacemos una pregunta. ¿Es la ley de Dios parte de esa verdad? ¿Qué usted cree? ¿Qué podemos citar? Bueno, ¿qué versículos podemos citar? Si vamos a Salmos capítulo 119, versículo 151, lo hemos mencionado antes. Dice, cercano estás tú, oh Jehová. Todos tus mandamientos son verdad. Gloria al Señor. El Salmo 119 y el versículo 142 nos dice lo siguiente. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Hermano Fran, dice claramente la Biblia, no lo estamos diciendo nosotros, que muchas personas van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a recibir el amor de la verdad para ser salvos. Muchas de estas iglesias, hermano Fran, donde se hacen estos supuestos milagros, donde existen estas supuestas sanaciones, estos ministros le han dado la espalda a esa gran verdad, a esa gran norma de juicio que es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Por lo tanto, no significa que esta obra que se lleva a cabo en esa iglesia viene de parte de Dios. Es evidente, hermano John, pues que Satanás también hará milagros en el tiempo del fin, ya lo hemos mencionado. Y el instrumento que él usará para alcanzar sus fines serán los diferentes cuerpos religiosos o iglesia de Norteamérica que se han apartado de la verdad. Si vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, escuchen, vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea, del papado, y de la boca del falso profeta, o sea, todas las iglesias protestantes que se han apartado o se han apartado de la verdad. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, milagros, y van a los reyes de la tierra
en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El propósito de Satanás, hermano John, es engañar al mundo para el tiempo del fin. Y está uniendo a estos tres cuerpos religiosos. Haciendo milagros. El papado, por un lado, va a haber una triple unión. El papado, ya lo dijimos, la bestia que sube del mar. Estados Unidos de Norteamérica, la bestia que sube de la tierra, y el protestantismo apóstata de Norteamérica se van a unir y ya se están uniendo con el papado. Ya podemos, lo dijimos en temas anteriores, esos televangelistas mundiales y norteamericanos ya han tenido conversaciones con Roma y ya quieren unirse con Roma papal. Es hora, dicen ellos, de unirse. Y Satanás, hermano Frank, está tramando, está haciendo esta unión. ¿Para qué? Para engañar al mundo. Y atraen masas y masas de seres humanos. Está fraguando esta unión para engañar al mundo entero. Y lo que va a verse en esas iglesias es prácticamente lo que nosotros estamos diciendo. Las señales, como decía Apocalipsis 13, que va inclusive a hacer descender fuego del cielo y muchas personas van a ser engañadas. En el tiempo del fin, Dios castigará a estos engañadores o falsos profetas que con sus milagros engañaron lamentablemente, hermano John, a muchos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 nos dice: y la bestia, un sistema apóstata, fue apresada y con ella el falso profeta, o sea, las iglesias que han rechazado la ley de Dios, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea, los milagros. Y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Yo no quisiera estar en los zapatos de estos ministros que nos están escuchando tal vez en esta hora, hermano Frank, que están engañando a sus congregaciones con estos supuestos milagros que no vienen de Dios, porque ya vimos que la regla, el termómetro para medir y saber si esos milagros provienen de Dios es que si en esa iglesia se está obedeciendo perfectamente cada uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. No importa qué denominación y qué nombre tenga iglesia, hermano John. Definitivamente. Está cercano, hermano Frank, el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios o de que lo que se está haciendo viene de parte de Dios. Por eso es que la gran mayoría van a ser engañados. Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos, como dice Mateo capítulo 24. La única esperanza para cualquiera es mantener con firmeza las evidencias que han confirmado la verdad en justicia, lo que ya nosotros estamos hablando, la palabra de Dios, la ley moral de Dios, hermano Frank. Es evidente que para estos eventos proféticos para que tomen lugar y lleguen a un cumplimiento en el tiempo del fin, habrá que haber una corrupta armonía entre la iglesia y el Estado. ¿Qué podemos añadir en cuanto a eso? Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, nos dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí está. Y le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando las iglesias protestantes, hermano John, de los Estados Unidos, que han apostatado la verdad y que han dejado de protestar o ser protestante, se unan con el papado, algo que estamos viendo hoy en día, esto provocará una corrupta unión. Yo creo que eso está allá, ¿no? Ya lo estamos viendo. Ya aquí no hay protestantes. Definitivamente este país dejó de ser un país protestante. Y donde quiera que el Papa y le huyen los protestantes detrás. Definitivamente, o sea que este país está siguiendo prácticamente la agenda de Satanás, que es el gran dragón. La palabra de Dios declara explícitamente, hermano Frank, que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. Por eso es que este mundo está así, porque la ley de Dios está siendo pisoteada. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía y que volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concepciones del mundo que se llama protestante. Esto lo encontramos en un libro
titulado Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 986. ¿Cuál fue la mentira original de Satanás, hermano Frank, en el Edén, que sentó la base para el espiritismo moderno? Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis. Usted tenía por ahí los textos, ¿verdad? Y la mujer, o sea, Eva, respondió a la serpiente, o sea, Satanás: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer la mentira: no moriréis. Génesis capítulo 3, versículos del 2 hasta el 4. O sea que ahí prácticamente fue la primera mentira de Satanás registrada en el principio. En la medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, hermano Frank. Los enfermos van a sanar y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible, hermano John. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ello. Satanás tiene resuelto unirlo en un solo cuerpo y de este modo rebustecer su causa, atrayéndolo a todos en la fila del espiritismo. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán que en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado, hermano John. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. Vamos a ver si todavía tenemos tiempo, hermano Fran, de mostrar o de escuchar un audio más. El Papa Francisco hablando de la unión, apelando a todos los protestantes de Estados Unidos a unirse. Vamos a oír las palabras breves del Papa Francisco en los minutos que nos quedan. Vamos a escuchar, por favor. Tengo en mis manos esta celebración de unidad cristiana que ustedes me han enviado, esta jornada de la reconciliación. Y desde aquí me quiero asociar a ustedes. Padre, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es el eslogan, el lema de este encuentro. Una oración para que el Padre conceda la gracia de la unidad. Este sábado 23 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, voy a estar con ustedes, espiritualmente, con todo mi corazón, buscando juntos, pidiendo juntos la gracia de la unidad. La unidad que está germinando en nosotros. La unidad que comienza sellada por un solo bautismo, el que todos tenemos. La unidad que vamos buscando juntos en el camino. La unidad espiritual de la oración, los unos por los otros. La unidad del trabajo conjunto en la ayuda de los hermanos, de los que creen en la soberanía de Cristo. Queridos hermanos, la desunión es una herida
en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. Y nosotros no queremos que esa herida permanezca. Hermano Fran, claro, la palabra de Dios cumpliéndose, Apocalipsis 13, versículo 2, dice Juan que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue, ¿qué? Sanada. El Papa Juan Francisco está diciendo claramente que esa herida debe sanarse. ¿Y cuándo va a ser sanada esa herida, amigos radioyentes? Cuando todos los cuerpos religiosos de este país de Norteamérica se unan con el papado. Hermano Fran, yo creo que el tiempo del fin está a las puertas. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella, porque no está Dios, hermano John. Definitivamente, hermano Fran, vamos a seguir abundando en cuanto a este tema. Podemos darnos cuenta que el tiempo del fin está a las puertas. Jesús dijo, cuando viereis estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué llamado podemos hacer a nuestra querida radioaudiencia? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos radioyentes, si usted se quiere comunicar con nosotros, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos a los números 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted quiere conectarse con las redes sociales y quiere entrar a la página de nuestro ministerio, conéctese www.elfuerteclamor.org, o si desea escuchar programación cristiana las 24 horas del día, entre a www.iglesiaadvenimiento.org. Allí puede escuchar Radio Advenimiento y también puede escuchar nuestros programas que están siendo transmitidos prácticamente todos los días. Así que, hermanos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.